sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para vivir, yo me rindo a ti. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. La Escritura dice en la carta que escribió San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21, dice de la siguiente manera: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice San Pablo: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia o de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, dice San Pablo, lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Y por qué es que nosotros, sabiendo que esto es violación o transgresión de la ley de Dios, y que esto nos impediría entrar al reino de los cielos, por qué no hacemos nada al respecto? Porque si sabemos que tenemos problemas con la gritería, con la borrachera, con la maledicencia, con la lujuria, con la impureza sexual, cualquiera de esas cosas, no hacemos nada al respecto. La gente se la pasa diciendo toda la vida: este año sí dejo de beber, este año sí voy a cambiar, voy a ser diferente, yo me lo voy a proponer y lo voy a lograr. Y los años pasan y ¿sabe una cosa? No lo logramos, porque el hombre es esclavo del pecado y no puede liberarse por sí mismo del yugo de la esclavitud al pecado. El pecado es mucho más poderoso que todas nuestras buenas intenciones. El Evangelio de Juan en el capítulo 3 nos dice algo bien claro. Allí hay una clave muy poderosa que explica por qué nosotros no hacemos nada al respecto, o no podemos hacer nada al respecto de nuestro pecado para liberarnos de ese yugo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuáles son las palabras claves de esa porción bíblica? Juan 3:16. Las palabras claves son: amó Dios. Dice Juan: de tal manera amó Dios. Este es un acto que ya ha sido consumado. Esta es una acción de Dios que ya ha sido manifestada y revelada a la humanidad. Dios amó al mundo. La manera en que Dios amó al mundo, como lo describe Juan en el capítulo 3, verso 16, es un amor universal. ¿Qué quiere decir amor universal? Que Dios ama al ser humano, no importa su raza, no importa su origen, no importa su trasfondo cultural, no importa el tiempo en el que usted y yo hayamos nacido. Los seres humanos que vivieron desde el principio y a través de la historia
hasta nuestros días y los que van a vivir mañana, Dios ama de forma universal a todos los seres humanos. Dios no odia al hombre. Dios ama al ser humano porque es su creación. Pero en el versículo 17 encontramos una razón poderosa. ¿Por qué envió a su Hijo? Dice el verso 16 que Dios ama, o Dios amó al mundo. Y el verso 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es una buena noticia, es una gran noticia. La razón por la que Jesús se encarnó, se manifestó y se reveló a los hombres, no fue para condenarnos. Jesús no vino para enviarnos al infierno. Todo lo contrario, Jesús vino para librarnos de ir al infierno. Eso es lo que dice Juan. Pero mire, el verso 19 del mismo capítulo, ya voy en Juan 3:16, Juan 3:17 y ahora voy en Juan 3:19. Allí usted encuentra la razón, la causa más poderosa por qué las personas, por qué los hombres se condenan, se van al infierno. Versículo 19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Cuáles eran las palabras claves de Juan 3:16? Amó Dios. ¿Y cuál es la palabra clave en el versículo número 19 del mismo capítulo? Amó. Dios amó al mundo, entonces envió a su Hijo para que todo el que pueda creer en Él no se pierda y tenga vida eterna. En el verso 17 vuelve y lo reitera, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero en el verso 19 dice, y entonces la condenación consiste en que la luz de Dios vino al mundo, es decir, Jesús vino al mundo porque Jesús es la luz del mundo. Y los hombres, ¿cómo respondieron al amor de Dios? Amaron más la oscuridad, amaron más las tinieblas que la luz. ¿En qué consiste que un hombre se condene? Que el ser humano se vaya al infierno. Consiste, o la razón por la que se condena, es porque en su corazón hay una pasión, hay una devoción, hay un gozo, hay un placer, hay un deleite, hay una satisfacción solamente en el pecado y no en Dios. El hombre no encuentra a Dios valioso. El hombre no encuentra a Dios disfrutable. El hombre no puede descubrir, a causa de su ceguera espiritual, no puede ver cuán hermoso es Dios, cuán hermoso es Jesús, cuán maravilloso es Dios, cuán delicioso es nuestro Dios. El salmista dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Es una forma, es una expresión antigua a través de la cual el salmista dice, prueben, como cuando nosotros probamos un alimento. Consúmanlo, pruébenlo primero para que descubran que Dios es delicioso. Pero el hombre ha decidido todo lo contrario. Es lo que dice Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Qué es amar? Amar tiene que ver con aquello que más disfrutamos, aquello en lo que más nos deleitamos, aquello que sustenta nuestro gozo, nuestra alegría. Amar tiene que ver con aquello que valoramos sobre todas las demás cosas. ¿Sabe a qué nos entregamos? Usted y yo nos entregamos a lo que más amamos. Nos entregamos a lo que más valoramos. A eso le entregamos nuestra pasión, todo nuestro pensamiento, toda nuestra atención, todo el tiempo, la energía y los esfuerzos. No importa cuántos esfuerzos o sacrificios requiera, si eso es lo que amamos, a eso nos entregamos. Para que el llanto y la contrición este viernes de Semana Santa y este fin de semana que es tan especial para el mundo cristiano, para que el llanto y la contrición sean sinceros y bíblicos, deben nacer sentimientos de aflicción en nuestro corazón, porque carecemos de una vida de gozo en Dios. No solo de los sentimientos del temor, porque sentimos miedo de estar amenazados con el castigo, con el infierno. En otras palabras, lo que le trato de decir
es que el arrepentimiento bíblico no tiene que ver con un miedo suyo, un miedo mío de irse al infierno. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con un dolor en nuestro corazón, una tristeza, porque no hemos encontrado a Dios valioso. No hemos descubierto que Dios es delicioso, no lo hemos probado. No sabemos cuán bueno es porque no nos ha importado acercarnos y tener una relación con Él por medio de Jesucristo. Nos parece tonto, nos parece religión. Hemos dicho, eso es religión, eso es para las abuelas, eso es para los viejos. No tiene sentido un acto de contrición en el fin de semana si no se basa en la verdad de que Dios es hermoso, de que Dios es la fuente de todos nuestros gozos y satisfacción. Si Dios es todo para mí, entonces mi arrepentimiento consiste en que extraño lo que es verdadero, lo que es eterno, y lo que es todo para mí me hace falta y no lo quiero perder. El arrepentimiento tiene que ver con volver a aquello que es digno de ser amado, con volver a aquello que es verdaderamente valioso y eterno. Los gozos de este mundo son temporales. Hay una carta de uno de los apóstoles que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de este mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la exhortación de esa escritura? No améis al mundo. ¿Qué es lo que más amamos? Es la pregunta esta tarde de Viernes Santo. Hoy estamos celebrando que un día como este, más o menos a esta hora de la tarde, Jesús estaba colgando de una cruz. El Hijo de Dios, inocente, sin culpa, sin haber cometido jamás pecado, sin que en sus labios hubiese engaño jamás. El Hijo de Dios estaba entregándose por amor al ser humano, para que su muerte, su sufrimiento, su sangre derramada en la cruz, su sepultura y su resurrección satisfacieran la ira de Dios, la justicia de Dios. El hombre tiene un gran problema. Su problema no tiene que ver con bajar de peso. Su problema no tiene que ver con cómo va a pagar las cuentas. El gran problema del ser humano no es cuándo voy a tener mi casa propia. El gran problema del ser humano es su pecado. El cáncer más terrible no es el que envía a una persona a la tumba. El cáncer más terrible es el cáncer del pecado, y tiene que ver con aquello que usted ama más. Porque aquello que usted ama más, a eso servirá. Eso es lo que usted va a adorar. A eso usted le entregará su devoción. Y hasta que Dios y su camino de santidad se conviertan en nuestro gozo, entonces nosotros vamos a llorar sinceramente por no tenerlos. La escritura dice en la carta a los Romanos de San Pablo, en el capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también recuerde que Juan el apóstol escribió en su evangelio, en el capítulo 3, verso 16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y en el verso 17 dice: Dios no lo envió, a su Hijo no lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Realmente el ser humano, lo que puedo yo concluir mirando la escritura con cuidado y de manera minuciosa, yo debo concluir que Dios no condena al mundo. El hombre se condena a sí mismo. El mundo se condena a sí mismo. En la zona de tolerancia de nuestra ciudad, usted puede desplazarse ahora mismo. Usted puede ir en su vehículo ahora mismo a cualquier lugar donde haya moteles. Todos están cerrados este fin de semana.
¿Por qué están cerrados solo por un fin de semana? Para que la gente haga actos de contrición, para que la gente le diga a Dios: Señor, perdóname. Pero el lunes la gente va a volver a salir a pecar. Porque la gente, porque el mundo, Juan lo dijo, el mundo, ¿cómo respondió al amor de Dios? El mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malvadas. ¿Cómo es que podemos ser limpiados de nuestro pecado? Según a los Corintios capítulo 5 versículo 28 dice: al que no cometió ningún pecado, hablando de Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Cristo no cometió pecado. Él vivió una vida recta y de obediencia, de integridad, de santidad y pureza desde que era un niño hasta el día de su muerte en la cruz. Y Él vivió esa vida sin pecado, pero dice que Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús está en la cruz, Jesús está cargando sobre sus hombros todo el pecado de toda la humanidad. Por esa razón Jesús dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios le dio la espalda a Jesús, no. Muchos hemos pensado que Dios le dio la espalda y lo abandonó, lo dejó solo. La expresión ¿por qué me has abandonado? Es el grito existencial de cada uno de nosotros. Es la angustia existencial de todos los seres humanos de todos los tiempos. Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Qué era lo que sentía Jesús en la cruz? Distanciamiento. Jesús llevaba su pecado y el mío en ese momento, y el de todos los que estamos en este parque. Y Jesús estaba sintiendo la distancia que hay entre Dios y el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios, y eso produce una angustia horrible, terrible. Por eso Jesús grita: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es lo que usted y yo deberíamos gritar esta tarde y este fin de semana. No quiero estar más lejos de ti, Dios. No quiero vivir un día más sin tu comunión, sin tu amistad, sin tu amor. Quiero beber cada día de la fuente de tu gozo y tu alegría. Permíteme volver a encontrar en ti satisfacción. Déjame regresar a tu casa. Sáciame cada mañana con el bien de tu casa. Permíteme beber del río de tus delicias. Quiero vivir feliz porque te tengo a ti. No importa si me falta algo material. La carta a los Hebreos en el capítulo 4 versículo 15 dice: Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia, dice Hebreos, que Él nunca cometió pecado. Y Pedro escribe en su primera carta en el capítulo 2 versículo 22, dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Sabe cómo estaba la maleta de Jesús? La maleta de la vida de Jesús estaba llena, no de pecado. En la maleta de la vida de Jesús había gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, bondad, obediencia, santidad, pureza, integridad, verdad. Aunque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, también la Biblia dice que Jesús fue enviado para salvar al mundo. Que no fue enviado para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Cuáles son las buenas noticias esta tarde? La buena noticia es que usted y yo tenemos este fin de semana una oportunidad de oro. Esta es una oportunidad de oro para reflexionar sobre el estilo de vida que estamos viviendo y tomar una decisión ahora, antes de abordar el avión, antes de partir de ese mundo y tener que enfrentarnos a Dios en juicio. Ahora mismo podemos poner nuestra mirada en Jesús y reconocer que Él murió en la cruz por mi culpa. Podemos reconocer que Él pagó por mi deuda. Usted y yo podemos decir este fin de semana: Jesús, quiero darte respeto. No quiero vivir un año más en hipocresía religiosa. Quiero estar frente a ti en el día que me llames a tu presencia y no tener que agachar mi cabeza y sentir vergüenza y miedo. Permíteme el privilegio y el gozo de mirarte a los ojos, Jesús, y decirte que tú vales y que tú significas todo para mí.
Esta es una oportunidad de oro en la que usted puede arrepentirse, deshacerse de su pecado, de todo el exceso de equipaje, de todas esas cosas que usted carga en su maleta, que usted sabe que son prohibidas, que quebrantan, que violentan la ley de Dios. Un día estaremos en juicio, todos los que estamos aquí. De aquí a 100 años, la mayoría de los que estamos en este lugar no estaremos vivos. Habremos estado ya en juicio delante del Señor de forma privada si Él no ha venido antes por nosotros. Y en ese momento ya no habrá manera de evadir la autoridad de Dios. Él abrirá la maleta de nuestras vidas y juzgará todo lo que hay en ella. Quiero decirle una cosa: si usted pone su confianza en Jesús esta tarde, no para que cambie de religión, mi intención no es invitarlo a mi iglesia. Mi intención y mi deseo es que usted sea salvo, porque usted no es dueño de su vida. Ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Mucha gente que planeó estar este fin de semana en Bucaramanga y participar de todas estas celebraciones, muchas personas murieron en accidentes, por enfermedades, por cosas fortuitas que ellos no planearon y que ellos no imaginaban que sucederían. Y usted y yo no podemos estar seguros que mañana estaremos vivos. El día para arrepentirnos de nuestros pecados es hoy, aquí y ahora. Mi deseo no es que usted sea un miembro más de mi iglesia. Mi deseo no es su dinero. Mi deseo es que usted sea salvo por medio de Jesucristo. Arrepiéntase esta tarde de sus pecados sinceramente. No planee en su corazón seguir viviendo una vida de pecado. Apártese del pecado, dele la espalda a sus pecados, renuncie a esa dependencia, a esa esclavitud, y ponga su confianza en Jesús. Confiésele a Dios sus pecados sinceramente. Busque un lugar tranquilo en su casa donde pueda hacer una oración sincera hoy antes de terminar del día. Póngase a cuentas con Dios. Es lo que Dios está haciendo desde la antigüedad, invitando a su pueblo, invitando a su iglesia al arrepentimiento. Es Dios diciéndonos continuamente: vengan, pongámonos a cuentas. Si sus pecados son como la grana, si sus pecados son muy sucios y huelen mal, yo puedo limpiarlos, yo puedo emblanquecer su vida y que su vida sea como un copo de nieve. Dios puede cambiarlo todo. ¿Sabe una cosa? Si usted decide sacar toda esa basura de su maleta, de la maleta de su vida, mire lo que dice la Escritura en Gálatas. Dios va a meter nuevo equipaje en la maleta de su vida. Gálatas 5, 19 y 21 leímos hace un rato que ahí están todas las cosas sucias y pecaminosas que llevamos todos en nuestra vida. Pero en los versos 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y San Pablo termina diciendo lo siguiente: no existen leyes contra esas cosas. ¿Qué quiero decir? Que cuando estemos delante de Dios en el día del juicio y Dios revise nuestras vidas, si usted y yo pusimos verdaderamente nuestra confianza en Jesús y en la obra que Él realizó en la cruz, y abandonamos nuestro pecado y decidimos batallar contra el pecado y no ser más amigos del pecado, sino luchar contra él toda nuestra vida, entonces Él habrá cambiado toda nuestra impureza por esta clase de equipaje. Dice: amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y San Pablo dice: contra tales cosas no hay ley. Familia santandereana, no hay ley. Quiere decir que si el Señor puede encontrar en la maleta de nuestras vidas estas cosas hermosas y preciosas, usted tiene entrada al reino de los cielos. Eso no está prohibido en el cielo. El amor no está prohibido en el cielo. La paz, la paciencia, la gentileza son frutos, son fruto del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios puede producir eso en nuestras vidas si realmente pusimos nuestra confianza en Jesús. ¿Por qué es que usted hace un acto de contrición un fin de semana como este y al siguiente día sigue viviendo en la misma esclavitud del pecado? Porque usted nunca ha confiado en Jesús. El que ha puesto su confianza en Jesús verdaderamente comienza a odiar su pecado. La persona que realmente confía en Cristo
La persona que realmente se ha entregado a Dios por medio de Cristo, se ha rendido y se ha arrepentido de su pecado, comienza a odiar su pecado. Y de una manera milagrosa, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, esa persona comienza a amar a Dios, comienza a valorar a Dios, comienza a respetar a Dios. Y sabe una cosa, esa persona comienza a deleitarse en Dios, a experimentar gozo en Dios y decir: estoy lleno, estoy satisfecho, estoy completo. Y cuando el mundo viene con una bandeja para ofrecerle el pecado y pasa por su lado y el mundo le dice: ¿gustas? ¿Deseas? Como en una fiesta, cuando a usted se le acerca a una persona que está sirviendo a la mesa y le ofrecen una bandeja: ¿quiere comer de esto? ¿Quiere beber de esto? Entonces, como usted está lleno de Cristo, como usted encontró satisfacción en Cristo, como usted se deleita en Cristo, como usted se goza, es feliz en la persona de Cristo, para usted Dios es suficiente. Todo lo que es Dios es suficiente en la persona de Jesús. Entonces, cuando el mundo le ofrece el pecado, usted le dice al mundo: no, gracias, estoy lleno, estoy satisfecho. Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y un religioso. El religioso dice que sí, que valora a Dios, que ama a Dios, que cree en Dios, pero sigue comiendo toda la basura y toda la inmundicia que el mundo le ofrece. Ese nunca será salvo, ese nunca entrará al reino de los cielos. Lo desafío esta tarde. Si hay alguien que pueda oír la voz de Dios en este parque esta tarde, por favor arrepiéntase. Si hay alguien que pueda escuchar a Dios hablar en esta tarde, por favor busque al Señor. Vuélvase a Dios hoy mismo. Dele la espalda a sus pecados. Ponga su confianza en Jesucristo. Lea la Biblia todos los días y haga lo que ella dice. Gracias por escucharnos.